Bueno, amigos, amigas, amigues de todo el mundo, una vez más estamos acá para grabar la historia de las construcciones de las salas y parques alrededor del mundo. Sean todos muy bienvenidos. Hoy día estamos grabando, Fernando, la sexta historia, ¿no ve? Pero Montesillo, que es la que vamos a tratar de grabar hoy día y contar la historia de Montesillo, fue, creo, la 10ª sala a ser construida. La 10ª. ¿Ves? Muy bien. Entonces son todos muy bienvenidos. Estamos con Alejandro, con la Vania, con el Vive, con la Gilka que ha llegado ahorita. ¡Qué bien, Gilka! ¡Qué bien! Te demos 5 minutos para que llegara, ¿no ves? Y entonces vamos a escuchar las historias maravillosas de todos los que ya vemos las anteriores, cómo son maravillosas las experiencias. Y ahora queremos escuchar de nuestros amigos, ¿no ves, Fernando? La historia de Montesillo. Fernando, ¿qué les preguntaría para empezar? Primero sería qué los motivó, ¿no? Porque eran los parques, eran los 5 parques regionales, ahí comenzaron a surgir unos parques nacionales. ¿Y qué motivó a Montesillo, a la gente que hizo Montesillo a crear ese parque? ¿Cuál fue la motivación de tener un parque nacional, ¿no? Porque es el único. Sí. Bueno, un abrazo y un saludo gigante a todos para comenzar. A ver, seguro de acá van a hablar todos un poquito, ¿no? Pero para mí el contexto es muy importante. Como decías, Fernando, recién se estaban impulsando, habíamos salido de esa etapa de los parques regionales, recién estábamos conociéndolos, ya habíamos hecho mucho trabajo sin entender ni qué eran los parques para aportar a los parques regionales, en La Reja, en varios lugares. Y comenzó hace no mucho también, había comenzado los trabajos de escuela, ¿no? Y bueno, ya se estaba transformando esta imagen de salir de la idea de que eran parques regionales porque empezaron los amigos de Caucaya, de Toledo, de Manantiales con las iniciativas de sus parques en sus países, y entonces uno empezó a sospechar, ¿no? de que este proyecto podía ser mucho más amplio. Así que se empezó a buscar terrenos, se empezó con la idea, la imagen empezó a meterse, creo que en varios de nosotros acá. Pero yo creo que fue sumamente importante los últimos meses del 2009, cuando hubieron reuniones en Punta de Vacas y muchas cosas donde Silo finalmente dice muy concretamente que era necesario, ¿no? Apuntar a la multiplicación de estos parques, ¿no? Y ponía un desafío o un objetivo de llegar a los 30 primeros parques. No estoy seguro si había hablado de 20 o 30 primeros parques para confirmados ya, a confirmarse en enero del 2010, al final de la Marcha Mundial. Entonces, la gente que no es que fue mucha, ¿no? Que habíamos pasado ya, habíamos conocido los parques regionales en los procesos de escuela y todo, habíamos como percibido e intuido la importancia que tenían estos lugares para poder aportar al conjunto, para poder facilitar a los demás el acceso a estos trabajos, que era más o menos hasta donde entendíamos un poco en la relación que había de los parques. Y yo siento que
en la medida que Silo fue como delineando y orientando o lanzando esta imagen de los 30 primeros parques, pegó muy fuerte en muchos la certeza de que si no poníamos un parque, íbamos a estar como alejándonos de ese tren que estaba poniendo en marcha a toda velocidad, sobre todo el 2009, con un montón de cambios y direccionando como el proceso, el negro, ¿no? Silo, hacia un destino que nosotros no alcanzábamos a ver, pero que intuíamos con mucha claridad de que era muy fundamental. Entonces, creo que básicamente lo que yo puedo rescatar es eso, ¿no? Parque Montecillo surge con la intención, con la intuición de sumarnos a lo que sí lo estaba apuntando en ese momento como eje principal de su proyecto, sin entender muy bien qué. Y sobre todo también en la medida que un poco nos íbamos empapando en el entusiasmo inicial, ¿no? Incluso antes de encontrar el terreno y todo eso, haber comprendido que lo que queríamos poner en marcha era un proyecto, un parque para la gente y para el futuro. Que escapaba más allá de lo inmediato, de nuestras necesidades puntuales, anecdóticas, coyunturales en un momento de la historia, sino que iba a tratarse de algo que en el futuro, ¿no? Iba a tener consecuencias muy grandes, iba a ser muy importante para la gente. Entonces hay un grado de trascendencia a lo puntual, ¿no? Aparte de la necesidad concreta que sentimos en ese momento. Eso podría comentar. Muy bien. No sé si quieren decir. Chilca, Vive, Baña. ¿Eran cuántos que comenzaron? Quizás inicialmente unas 10 personas, ¿no? No mucho más. Pero después de ese momento, creo que los demás se fueron contagiando. No solamente los que eran parte del proyecto, sino mucha gente amiga, gente del medio inmediato, ¿no? Que empezó como a poner el hombro voluntariamente, ¿no? Y eso hizo que la cosa marchara, sobre todo. Y el registro que teníamos en ese momento respecto a los cambios que íbamos sufriendo, ¿no? Era que se abría como un portoncito, ¿no? De algo totalmente desconocido, pero a la vez había que acelerar todo para poder entrar, digamos, dentro del proyecto de los 30 parques. Creo que lo que dice Ale es así, el agradecimiento que tenemos hacia Silo y hacia su obra siempre nos impulsa a hacer cosas que aparentemente son imposibles. Pueden ir hablando, ¿eh? Vive, Chilca. Si quieren agregar algo. Creo que ¿Cómo había coincido sido tu pregunta, mucho. Fer? Dale. Dale, Gili, dale. Dale, bebé. Coincido mucho con lo que dicen Ale y Vania, ¿no? Es parte del proceso mismo del siloísmo. Y había que hacerlo y no importa si lo comprendías o no, había que hacerlo y se sentía esa necesidad igual para el tema de la escuela y los trabajos más hondos. Había una gran necesidad también de parte de una gran población de este lado. Ha servido para muchos. De hecho, si no existía ese parque, en mi caso, mi proceso no se hubiera dado en ese momento, ¿no? Entonces, sí ha sido una acumulación de intenciones,
pero básicamente en el momento en que se da la imagen de Montesillo o la imagen de generar este parque fuertemente, esa acumulación de intenciones dio donde tenía que dar, ¿no? Porque ya habían varios otros hablando de parques, pero no nos acercábamos todavía al registro exacto de la acción con respecto al parque. Pero en este momento que se encuentra ligado a los 30 parques, pues ya era otra cosa. Ya era otra cosa, cobra otra profundidad, otra necesidad, otra carga. De ahí nace, de la intuición, de saber que hay que hacer esto. No sabes hasta dónde llega, no sabes hasta dónde va a llegar, pero es para la gente, es para la especie humana y tienes que hacerlo. Eso me resuena a mí. Gracias, Yilka. Fer, preguntabas cómo surgió Montesillo, ¿sí? Es lo que los motivó a llevar adelante ese proceso, ¿no? Yo te diría que, bueno, yo soy posterior a ese primer impulso de que hablan los chicos, porque yo en ese tiempo vivía en el norte de Chile, cercano a Cochabamba. Y bueno, para mí, en etapas anteriores, digamos, del humanismo, Bolivia siempre significó algo raro, algo que no sabía mucho cómo leer, pero sin embargo me pegaba muy fuerte. Y Montesillo, los llamados que se hicieron para las nivelaciones y todo eso, llegó en el peor momento de mi vida, así. Entonces fue muy significativo el llegar ahí y el encontrarme con algo muy diferente a lo que yo esperaba. Generalmente ocurre eso, ¿no? De que uno espera una cosa y se encuentra con otra cosa. Y lo que me encontré fue con una camada de chicos que apenas superaban los 20 años, por ahí entre los 20 y 25, el más viejito que tenía 27. Impulsando el parque y atendiendo al llamado que efectivamente nos estaba haciendo el negro en esos momentos, cuando había desarmado todo lo que durante tanto tiempo se armó y que efectivamente al parecer no tenía mucho sentido. Y como les comentaba, en ese peor momento de mi vida tampoco sabía mucho a lo que iba, sinceramente. Lo que tendí fue un poco a lo que hablan los chicos, a esa intuición más que nada. Y sí, mi primera experiencia fue muy significativa porque llegando ahí dije, pero si estos son pendejos, ¿qué van a saber de la cosa, no sé, del humanismo, construir parque, pero si recién están saliendo de la enseñanza media o entrando a la universidad, no sé, en sus primeros años? Y ocurre que ahí oí hablar a uno de esos pendejos y no lo hacía con la boca, lo hacía con el corazón. Entonces, nada, yo ahí siempre digo que agarré un scotch, una cinta adhesiva, me la puse aquí y comencé a parar mis orejitas y a seguir lo que esos pendejos decían y hacían. Porque en el tema del hacer no los paraba nadie. Y así fue como me hice parte, como les decía, de ese, yo diría, segundo impulso, porque el primero efectivamente lo dieron ellos, de construir parque, de armar, qué sé yo, y de sumarme a lo que después en momentos anteriores comenzamos a llamar un nosotros. Así te diría que por lo menos en mi partido esa llegada a Montesillo. Gracias, Vive. Además, quiero agregar una cosita que creo que para nosotros como ha sido muy importante en el génesis de todo esto, ¿no? Porque Montesillo, el Parque de Estudio y Reflexión Montesillo, no nace como un parque nacional concretamente de Bolivia, sino que toma las características de un parque de influencia regional.
en el sentido de que mucha gente, ¿no? Bueno, de la cantidad de gente que fue anotándose en las camadas y todo, ¿no? Vino mucha gente del norte de Chile, bastantes amigos de Perú, ¿no? Y no sé si algún amigo de Argentina estuvo por allí, también del norte, pero sin tomar en cuenta todas las regiones de Bolivia, ¿no? Para nosotros fue como muy importante eso, porque estábamos como facilitando un encuentro de estas diversas regiones de nuestro continente, ¿no? Unidas en torno quizás un poco a la cordillera, un poco más allá, un poco más acá, pero fue muy bueno eso porque abrió mucho la cabeza, entró muchas aguas de distintas vertientes, se mezclaron y refrescó mucho el proceso en ese momento. Fue muy inspirador y alentador para los que participamos en esa etapa en la que se posibilitó esto a tantos amigos, ¿no? de distintas regiones, no solo de Bolivia. Así que eso también lo tomamos como algo muy importante. Y por eso el Vive y muchos otros amigos siguen acá. Y de ahí surgen otros parques también más adelante, ¿no? O proyectos de parques. ¿Y por qué escogieron Montecillo? ¿Visitaron otros lugares que les gustó? ¿Se enamoraron de otros lugares y no pudieron comprar? No es como... ¿O Montecillo fue el amor a primera vista? No, en realidad quizás fue el último lugar visitado, porque atendiendo a las recomendaciones que daba Silo respecto a los lugares, porque ya se había tenido experiencia en otros parques, ¿no? Entonces, atendiendo las características, es que llegamos a Montecillo, pero antes fuimos por varios lugares, no solamente en Cochabamba, sino en La Paz, en Santa Cruz, se buscaron lugares, ¿no? Y al final, pues se decidió por este lugar porque tenía todas las condiciones para poder iniciar un proceso. Servicios básicos, ¿no? Redes de comunicación, tenía una pequeña construcción, ¿no? Así que no fue el primero, sino el último. Sí, habíamos visitado varios lugares, varios, y siempre la misma anécdota que contaron, creo, todos los amigos, ¿no? Nos ofrecían de todo, ¿no? Municipios y alcaldías en comodato, tomen, no sé qué, aquí cerca del lago, aquí arriba de no sé dónde, y nunca salía, íbamos, visitábamos, encontrábamos terrenos baratísimos, hermosos en un lugar, íbamos a ver el lugar y nada, era clarísimo que se lo llevara el río en un par de años más. Entonces fuimos viendo varios lugares y después de ir como teniendo como un montón de lugares vistos, ya las últimas semanas de diciembre del 2009, cuando la fecha perentoria para confirmar si estabas o no dentro del proyecto de los 30 parques, en un último intento de buscar alguna alternativa, una amiga que surge de algún lugar X, así, desconocida, no sabemos muy bien cómo surge, nos indica, hay este último terreno, ella nos estaba ayudando, ¿no? Si quieren podemos ir a ver. Fuimos a ver el lugar, pero es como tú decías, Fernando, después de haber visto todas las opciones, cuando llegamos ahí, era haber sentido algo, la certeza de que ese era el lugar, la certeza, así todo como que el camino era casi mágico, la llegada, el recorrido, la ruta, el lugar era hermoso, pero había algo más, ¿no? Y vos tienes una anécdota linda de la primera vez que fuiste al parque a Claro, conocer el terreno. muchos años antes siempre se hablaba o se hacían seminarios sobre el guía interno, ¿no? Lo cual hasta ese entonces era una idea. Entonces, al llegar al lugar, fue la primera vez que tuve como una experiencia significativa con el tema del guía interno. Entonces, también por ese registro era concebido como el lugar, ¿no? Estaba ahí la montaña, estaba el sol puesto, ¿no? Y un registro de que ese era el lugar elegido. Mm.
Nada, compartimos un poco las condiciones en base a todos los otros terrenos que habíamos encontrado y cumplía además, ¿no? Con todas las condiciones en general. Contaba con papeles, que tener papeles legales es muy difícil. Y finalmente se optó por ese lugar, pero fue como fuimos llevados por el guía a ese lugar, te lo digo con total certeza. Y nada, después de haber confirmado en enero, el 6 de enero, no me acuerdo, 5 de enero del 2010 en Punta de Vacas, en esa reunión que estábamos varios y decíamos, acá hay un intento de parque, acá hay un proyecto, acá hay un no sé qué. Ahí estabas Marquillo, estaba varios, creo que también estabas Fernando, vos, no me acuerdo. En esa reunión tan linda en el centro de trabajo en Punta de Vacas, ¿no? Después de dar el sí, ya teníamos como la idea oh por Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Porque era, lo que decía el Vive, éramos re pendejitos, saliendo del colegio algunos en colegio todavía, otros en la universidad, ninguno trabajaba ni por ahí. Nunca habíamos juntado más de $500 y ya nos habíamos comprometido, ¿no? Antes de viajar con una especie de contrato de seña, ¿no? Para un terreno así que costaba, para nosotros significaba millones y millones de dólares, no sé la cifra esa. Pero nada, a la vuelta hubo un pequeño encuentrito con los amigos que pudieron llegar para conocer el terreno. No sé si puedo mostrar las fotos de eso, Sí, como para ir sí, mostrando fotos y no hablar tanto. puedes mostrar. Eso. Bueno, y ese fue como el puntapié de partida, donde ahí vas a poder ver más o menos cómo era el terreno, van a poder ver cómo era el terreno inicialmente. Y bueno, era un monte, ¿no? Y también se puede ver nuestras caras de... Era un montecito con pajas. Era un montecito con pajas, exacto. Fue como la primera visita de varios de los amigos, ¿no? Al terreno. Yo estaba en La Paz, en ese momento en que ellos buscaban el terreno en Cochabamba, yo buscaba en La Paz. Y la verdad que no encontraba, no daba pie con bola porque no había servicios, había uno en Viacha, otro más abajo donde sí es un lugar más verde, ¿no? Más hueco, pero no funcionaba. Había algo también que decía que no. No, sí, es ese algo que te lleva y que no sabes por qué y miras y dices, esto está, no, aquí no. Y cuando los chicos acá dijeron, este sí es, bueno, corrimos a ver cuál era el que sí era y sí era, porque teníamos, en mis imágenes era el abrazo de una montaña, ¿no? Estar abrazados por una montaña, tener un lugar cálido, un lugar tranquilo. Era un espacio muy bonito. O sea, era como, no podemos decir que no, este lugar está muy bien. Acá es. Qué bueno. ¿Y la campaña, hicieron una campaña económica fuerte, tuvieron mucho plazo? ¿Cómo fue ese desafío? Porque la campaña económica es un desafío, ¿no? Eso ha continuado. El desafío continúa. El desafío continúa, sí. Ah, continúa. Claro. Tenemos en camino el centro de estudios y estamos también en eso. Y nunca ha sido fácil, ¿no? Pero de alguna manera llegaba la posibilidad, como decían Ale y Vania, habían amigos que se sumaban y que nos ayudaban. La primera campaña que se hizo era con los aguayitos, ¿no? Claro, Con teníamos... los aguayos y con los calendarios, me parece, Vive en Punta de Vacas. Sí. También hicimos cenas. Claro. O Hicimos sea, cenas acá en Chile, en Arica, donde ahora están los amigos de Parque Chaca, en Iquique. En Santiago también me acuerdo la Ceci Miranda y otros amigos impulsaron aquí en Manantiales una cena.
y recolectamos también ahí recursos. Sí, se hacía de todo. Todo lo que venía para juntar. Cenas de todo tipo. Aprendimos a cocinar de todo. Sí. Lo loco, digamos, de toda esa parte económica fue que desde el momento en el que señamos el terreno, que ya para ahí tuvimos que hacer un primer esfuerzo de sacar dinero, el dinero que ya habíamos ido juntando en la previa de buscar el terreno, ¿no? Y un poco más que se necesitó. Eso fue antes de viajar, eso fue en diciembre del 2009, más o menos. Pero a la vuelta del viaje de Punta de Vacas, después de la marcha mundial, teníamos que llegar con dinero para la primera cuota, porque si no, perdíamos la seña que habíamos puesto, que era como $5,000. Para nosotros esos $5,000 era la vida, o sea, es todo lo que habíamos logrado juntar en un primer esfuerzo entre todos, y era muy complicado. Entonces, y el total, ¿no? del monto, que era como $46,000, $47,000, lo hemos juntado en 6 meses en total, ¿no? Entonces, como dicen los chicos, a partir de ahí, esos 6 meses hemos hecho, pero absolutamente de todo, ¿no? Pero una de las cosas más bonitas creo que fue ese viaje que fuimos con muchos amigos de Bolivia, llegamos a Punta de Vacas, ¿no? Con un bus o 2 buses, no me acuerdo. Y todo el mundo estaba con su aguayito, no sé si ustedes recuerdan, pero había una aguayita ahí, como un bolsoncito, ¿no? Que decía Parque Montecillo, y éramos como hormigas y estábamos en absolutamente todos lados, así, pidiendo aportes, ¿no? Y regalando el bolsoncito en agradecimiento, ¿no? Y fue increíble la respuesta de los amigos, ¿no? De todos lados, porque hubieron muchísimos aportes y pudimos juntar casi todo el dinero, o todo el dinero que necesitábamos poner inmediatamente al regreso del viaje, ¿no? Fue mucho dinero que juntamos ahí. Esa fue una anécdota muy linda. No sé si ustedes vieron por ahí esos bolsitos en esa época. Y unos calendarios también fue en esa época, ¿no? Sí, exacto. Los calendarios De los principios. que también están Yo en varios tengo el lugares. kit completo, bolsita, calendario, lo que sea. Yo tengo todo. Y me acuerdo de ustedes por toda parte. No había ninguna posibilidad de juntar de algún lado. O sea, llegó porque tenía que llegar toda esa plata. No había ninguno que tenga trabajo seguro, terreno para, no sé, inventarnos y prestarnos sobre eso. No había nada, nada. Pero llegó el dinero. Sí. Y yo tengo una pregunta, ¿qué habrá pasado? Porque esas cosas uno escucha ¿cómo es magia? Pasa algo, ¿qué pasa? Esto es importante porque hay otros amigos y amigas alrededor del mundo que siguen trabajando en el tema, en el proyecto, en la imagen de construir su sala, su parque. ¿Qué pasó? ¿Qué magia o no? ¿Qué es lo que empuja, ¿no? a que nos lleva adelante? Tenemos un videíto de los 10 años del Parque Montecillo, que lo hemos hecho el año pasado, lo hemos presentado en la estacional del año pasado. Ese videíto responde justo a esa pregunta que ha hecho Fernando ahorita. ¿Qué movió todo esto? Es re lindo, se las vamos a pasar y quizás se puede pasar alguna parte del video, ¿no? Pero ha sido como una traducción justamente de eso. Pero bueno, concretamente... Pero igual no es fácil de responder eso, ¿no? Porque son como estados en los que entras, donde, no sé, si hay que mover una montaña, pues la mueves. Si hay que juntar algo, lo haces. Y no hay un no por delante. Es como, yo siento que en ese momento estábamos totalmente tomados y era hacer absolutamente todo para lograr el objetivo, no sé, y no había un no por delante, pero es como muy difícil de explicar, es
es un estado muy fuerte de conciencia, ¿no? Tiene mucha fuerza. Así que no sé si en el video se explica por qué, pero también nos hicimos la misma pregunta. Sí, no había imposibles. Desde el momento en el que asumimos el compromiso con el negro y con la obra, algo nos tomó, como dice Vania, y estábamos flotando en una cosa, en otro espacio, porque cualquier cosa, cualquier imagen ya era posible para proyectarlo. Y con la alegría y sin nada, ni un ápice de sacrificio. Hicimos muchísimas cosas, pero la imagen tan querida, tan profunda de lo que se quería hacer, la intuición o los pocos, los regalos que fueron apareciendo a la par desde el momento en el que empezamos a poner en marcha la piedra, la primera piedra, inmediatamente el parque y las cosas que iban sucediendo alrededor del parque nos iban devolviendo el doble, en energía, en inspiración, en la cantidad de gente amiga, desconocida que se fue sumando, en la cantidad de veces que ante una aparente dificultad nos sintonizábamos y desde el pedido, ¿no? Al guía aparecía exactamente con nombre y apellido la persona, ¿no? Que te decía, bueno, nos falta ladrillos, bueno, tomen ladrillos, no sé qué, ya no tenemos plata, bueno, tomen albañil, yo pago o sea, y que ni conocíamos, los arquitectos, los ingenieros, el que sabía hacer el huequito de no sé qué palanquita, o sea, aparecía todo, ¿no? Todo, todo. Entonces ha sido como una etapa, no sé, la más unitiva que podemos recordar por mucho, digamos, ¿no? Porque estábamos metidos como hasta el cuello y era eso, o sea, yo le comentaba eso a algunos amigos cercanos, ¿no? Yo sentía que todo era mágico, realmente, no de la magia, la conciencia mágica donde esperas a que todo pase. No, 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 no. Otro tipo de magia, la alta magia, ¿no? Donde las cosas se materializan, ¿no? Desde otro espacio, lo que sea se puede materializar desde ahí. Y eso ha sido un gran aprendizaje, un grandísimo aprendizaje, o sea, para el resto de la vida, ¿no? Para poner cualquier proyecto en marcha, cualquier otra cosa. La alta magia y ponerse en ese estado y desde ahí impulsar algo, ¿no? Ese propósito tan fuerte que te guía, creo que es increíble, ¿no? Vivir así y eso. Vieron que uno hace sus planes y bueno, yo me había hecho el plan de irme a La Paz y estaba en misión para mí en una cosa de una marcha mundial. Y cuando resulta que tienen un lugar y uno se enchufaba, te enchufaste a ese lugar, te enchufabas a una inspiración profunda. Eso es lo que se sintió, ¿no? Y entonces ya de una maletas otra vez a Cochabamba y empezamos a trabajar y empezamos a hacer y como decía Lale, nunca terminábamos de tener energía. O sea, lo que había que hacerlo. Si no dormías, no dormías y así seguías, pero todo se iba dando con esfuerzo, pero se iba dando. Aparecían las cosas, las personas. Creo que por ahí el guía dijo algún rato, ¿no? Ya vamos a saber dónde tocar las puertas. Y creo que eso nos pasaba. Se tocaban las puertas y no era nada racional, absolutamente nada racional. No, con la racionalidad no íbamos a hacer absolutamente nada. Te dejabas tomar e ibas y te convertías en un conductor de aquello y hacías lo que había que hacer. Eso es lo que personalmente registré. Y cuando te enchufabas, se rompía lo personal. Se convirtió en un trabajo en comunidad, en conjunto, en equipo, donde absolutamente todo lo que se podía se rescataba para la obra.
y fue aprendizaje, camino empinado, pero aprendizaje puro también. Y claro que habían unos mucho más inspirados que otros. Y bueno, si te dejabas llevar por la corriente, te inspirabas más. Dependía de cómo te pones. Eso es bueno, aprovechar la inspiración. Cuando alguien está inspirado hay que ponerse al lado, ¿no? Claro, y después tienes registros, porque, a ver, internamente lo que he registrado es que ese parque estaba lleno de gente. No estaba la gente ahí, pero siempre estaba lleno de gente. Y para esa gente era para la que había que hacer. Para mí ese era un registro, un indicador muy fuerte de esa otra cosa. Además que el primer año, todo el 2010, todo el año estuvimos con los procesos de la primera, segunda, tercera, cuarta camada, todo el año. Ese año, no sé, nos hemos... No volvíamos a casa, no sé, nos hemos perdido. No se olviden que éramos críos todavía y teníamos papás y mamás, así que ahí... Chao, así... Todo el año, ¿no? Pero qué estado de locura sagrada, digamos, total, ¿no? O sea, sí, ha sido como muy intenso ese año. También estaba en la partida del maestro, ¿no? La esparción de las cenizas que se hizo ahí fue muy emotiva, fue muy linda, muy inspiradora. Ay, tengo miedo de volver a compartir y que se caiga no sé qué ha pasado, pero hay unas fotos súper lindas de todo el procesito que hicimos en el único local que todavía nos quedaba para acá. Una noche antes, cuando nos trajeron las cenizas y estuvimos haciendo con la Gili y la Va y varios otros más, con arcilla, una fuente, un cuenquito en forma de la sala, para poder poner las cenizas ahí y transportarlas en la ceremonia de esparción. Teníamos una piedra hermosa que la arrastrábamos de hace mucho tiempo de local en local, en local, en local, en local, que tenía un orificio, que era un orificio que había sido grabado por el goteo de una gota de agua, ¿no? Por el gotear del agua. Y entonces en esa piedrita que tenía ese orificio del agua, ¿no? Pusimos una parte de las cenizas ya cuando estábamos en el parque, ¿no? Lo sellamos, y esa piedra está en el lugar, se puso en el lugar donde ya estaba delimitada y rayada la sala, en una pirca de piedra, ¿no? Y eso está ahí, digamos, ¿no? en las bases de lo que ahora es la sala. Bueno, ese año fue un año muy importante, creo que para todos, ¿no? Pero en el proceso acompañado dentro de un parque, en el contexto de un parque, fue espectacular. Sí. Sara Marquinhos. Maravilloso, maravilloso. Qué fantástico. Mira, que aquí, que esto, mira, Fernanda, es la sexta sala que estamos grabando, del parque, los parques. Y este es el primero que toca la historia de decir que puro pendejos, como dice el Vive, puros jóvenes. Y además yo agregaría otra cosa, que además de que eran puros jóvenes, de las salas que se estaban construyendo, era el proceso más reciente. Así, todas las demás anteriores éramos los que estábamos hacía mucho. Claro, también habían jóvenes, pero los que estaban a cargo de hacerlo era gente que estábamos hace años en el proceso siloísta. Así que mira qué historia fantástica para los otros jóvenes de otros rincones del mundo que van a decir, pucha, somos muy jóvenes, estamos hace poco, podremos, sí, hablen con Montecillo nomás. Y Fernando, ¿has conocido Montecillo? Fernando. Todavía no he viajado. La vez que iba a No. viajar, que era para recibir las tesis, hubo un parate, una huelga general y no se podía salir del aeropuerto.
Sí. Ese fue mi intento. Así que Ya, tengo que hacer no. otro intento. Claro, y te pregunto porque ellos describieron el lugar y yo he estado, y es así de maravilloso, del Montecillo, que para mí es más que un Montecillo, se ve todo el valle, así, la ciudad de Cochabamba, Quillacollo, Vinto, hermoso el lugar, hermoso, hermoso. ¿Y qué? Ahí empezamos a hablar de, no sé a cuánto vamos, Fernanda, empezamos a hablar de las construcciones. ¿Sí? ¿Qué fue lo primero el primer elemento que pusieron en el parque? Y si quieren, digan quién los dibujó, cómo pusieron aquí la sala, aquí no sé qué, cómo es la fuente que es hermosa. Y las fotos después me las pasas y yo las pongo. Ah, eso podría ser, ¿no? Y los vídeos, claro. Claro. Porque si hay problema de conexión. Dale. Sí. Quiero ese vídeo que explica quién nos empuja. Después de ese procesito que tuvimos del 2010, el 2011 se hace el ingreso a escuela de todas las camadas, ¿no? En enero. Y ahí ya, con el terreno y lo que teníamos... Ah, mentira, lo primero que hemos construido fue el 2010, el mismo 2010, porque era una de las condiciones que ponía Silo para poder estar habilitado ya para las siguientes actividades, ¿no? Porque era como, a ver si llegas hasta acá y si llegas hasta acá. Había que tener taller. Entonces hicimos un taller con los pies y con las manos. Muy mal hecho. ¿Cómo pudimos? Es nuestra primera construcción realmente, ¿no? O sea, que ahora la ves y está un poco así, da un poco de pena, porque tiene las paredes y los muros así. Obviamente nosotros no sabemos poner ladrillos, es lo único que nunca hemos aprendido en todo este tiempo. ¿Ustedes lo hicieron con las manos? No una No, máquina. no. O sea, hemos estado ahí nivelando el terreno, llevando agua, mezclando el cemento, haciendo todo, pero el que ponía ladrillo sobre ladrillo era un albañil, digamos, ¿no? Porque eso es lo único que no hemos aprendido a hacer, al menos en el parque. Y yo sé que la Gili sí ha aprendido a hacer de mil formas. Pero bueno, una vez que teníamos nuestra pequeña construcción de un tallercito de 4x4, creo, muy pequeñito, ¿no? Faltaban los mesones, entonces ahí sí nos animamos a hacer los mesones. Las patas de los mesones son así, curvilíneas. Es un chiste, ¿no? De ese taller. Bueno, eso fue lo primero que construimos en medio de todas las actividades de los procesos de escuela. Ya en el 2011, muy de entradita, ¿no? Nos animamos a juntar plata para hacer el centro de trabajo, el salón del centro de trabajo, porque como ya tenía una construcción, hicimos un saloncito que complementa el salón del centro para que haya todo un equipamiento y se puedan hacer reuniones, talleres, retiros, etcétera. Y eso se construyó también en unos cuantos meses entre juntar el dinero y todo, para el primer semestre ya estaba ahí. También ahí se fueron cometiendo, bueno, se fue implicando mucha gente, ¿no? Amigos muy queridos que se hicieron los constructores, ¿no? Que también generaron como errores constructivos que nosotros no teníamos ni idea en ese momento, que más adelante después tuvimos que reparar con el techo de ese salón, pero no importa, digamos, o sea, cumplió su función de aprendizaje. Y una vez que tuvimos el centro de trabajo, el salón, ya había como agotamiento más o menos en las filas en general. Habíamos estado juntando mucho dinero hasta ahí. Así que surgió una muy buena idea, ¿no? De hacerlos, porque tocaba hacer los elementos. Todavía no estábamos pensando en la sala concretamente, sino que decíamos, a ver, nuestra intención era hacer los elementos, el portal, el monolito y la fuente sobre todo, ¿no? Pero descentralizamos la cosa y dijimos, bueno, que se haga por iniciativa de grupos, ¿no? Y cada grupo se hará cargo de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en paralelo, lo que quedó del 2011 se fue poniendo en grupos que se fueron organizando y fueron gestionando todo, ¿no? Y se puso en el siguiente semestre, el 2011, se puso primero la fuente,
Un mes después estaba ya el monolito y un mes después estaba el portal, ¿no? Hay videitos, fotos, pero cada vez teníamos una inauguración de algo y fue muy lindo. Con poquita gente, no sé, hay anécdotas hay N anécdotas de esa parte. Obviamente los diseños y todo nos guiaba inicialmente Roberto, siempre, ¿no? Entonces queríamos un diseño del monolito, bueno, nos pasaba los planos del de Caucaya, que tiene una canastilla enorme, 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 en el monolito, ahí en el cimiento. No sabemos si era tan necesario que sea tan grande, pero bueno, está bien fijo, nadie lo mueve el monolito, porque usamos los planos de Caucaya, por ejemplo. O la fuente, que está construida con una piedra súper linda, muy, muy linda, es una piedra tarijeña, ¿no? Que parece madera jaspeada, y se aprovechó para hacer terraceo todo el lugar, ¿no? Y entonces tiene una especie de anfiteatrito pequeño, ¿no? Como el de Toledo, pero de piedra el lugar, ¿no? Que da hacia la ciudad, ¿no? Muy bonito. Y eso, más o menos, esa parte, el portal. Y el portal igual lo hicimos con un gran amigo que se sumó en esa etapa, que es Francisco Cardoso, que era de esos personajes que aparecen y saben hacer de todo. El MacGyver. Entonces con Francisco me acuerdo que conseguimos un pequeño taller donde íbamos cada día para pulir la plancha de metal que está arriba, ¿no? Del portal. Íbamos cada día a pulirla, a ponerle ácidos para que quede bien lustradita, ¿no? Y me acuerdo que uno de esos días ese ácido nos quemaba las manos. Además, era volátil. Entonces, sí había como ciertas intoxicaciones, había quemadura de ropa. Todos los días, ¿eh? Estaban ella y Francisco puliendo con ácidos todos los días, durante 2 semanas, para quitar el bruñido del acero de la parte. Todos los días. Es impresionante. Perdón. Entonces, uno de esos días el Francisco agarra y ya que teníamos tanto ácido en las manos, un poquito más, no iba a hacer la diferencia, ¿no? Entonces agarra con su mano el ácido y hace un dibujito en un papel, ¿no? Entonces dibuja el portal como una proyección y es un cuadrito que nos los ha regalado después de un tiempo, que lo tengo aquí y lo guardo como un tesoro, ¿no? Esos no sé si se ve. Son los ácidos en un papel del cualquiera. portal. ¡Qué hermoso! Sí. Qué bueno. Así como el síntesis, como para hablar en apretadito de los elementos, digamos, ¿no? Y si quieren entrar de lleno ahí, vamos a poder hablar seguro mucho todos sobre la construcción de la sala, pero así se avanzó rapidito con los elementos, ¿no? Fue así, en un abrir y cerrar de ojos, teníamos ya los 3 elementos, y se iba tomando forma el parque, pero sobre todo iba tomando mucha vida. Cada cosa que íbamos haciendo tenía en nuestras manos, todo, ¿no? Todo, 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 todo. Es muy importante para mí reconocer esto, digamos, ¿no? El 80% de la gente que ha trabajado, picoteado, mezclado cemento, vaciado, o sea, eran mujeres además, ¿no? Sobre todo mujeres. ¿Qué es? Con las carretillas, las piedras cargando, todo. Sobre todo eran mujeres. Los hombres éramos poquitos, 2, 3, así siempre ahí de coletes. Pero las chicas han hecho un trabajo impresionante. Fantástico. Y bueno, y ahí viene la sala. La sala en los parques, en general, es la construcción más compleja. ¿Cómo les fue? Quiero arrancar con una cosita y después
le damos todos. Porque el 2012 en Punta de Vacas, en el encuentro de mensajeros, tras haber construido todos los elementos, se ve en la pantalla compartida, ¿no? Sí, se ve. Sí. Ya. Obviamente nos fuimos a topar con el Roberto Panov. Y fuimos con la idea de, bueno, queremos hacer una sala, así como, ya veremos cómo se hace una sala, así, bueno, pues empecemos a charlar y nada. Eso no es así con Roberto, si como ustedes bien lo conocen. Inmediatamente, las siguientes 2 noches que nos quedaban en el parque, Punta de Vacas, agarramos lo que tuvimos a mano para escribir, que en este caso era una carpetita de Acesis, creo. Y entonces ahí mismo surgió la sala. En esto. Estos son los dibujos de puño y letra de Roberto. Todo a mano alzada. Todo a mano alzada, ¿no? Uno esperando los planos arquitectónicos y no sé qué, las medidas. Empezó a rayar y rayar y rayar, rayar y rayar, y después del segundo día, la sala ya estaba completamente dibujada en nuestra cabeza. Todo. Ninguno de nosotros que hemos puesto mano ahí era arquitecto, ni civil, ni nada, ¿no? Pero... Claro, ¿te acuerdas, Libre? Estabas ahí. Justo nos encontramos los 3. Es cierto. Ale y Va eran los que iban a traer energía de la fuente. Se iban a Punta de Vacas y empezaban a traer cosas. Mira eso. Ahí está, es la prueba del delito. Esa cabecita calva y brillante es el Roberto Panov. Mientras nosotros todavía un poco intimidados con la forma de Roberto, tratábamos de seguir paso a paso cada línea, cada trazo que hacía, cada ladrillo que ponía en el ángulo preciso, con los cálculos exactos, volumen. De ahí hemos salido más o menos con una idea de cuánto material, de qué método constructivo, cómo íbamos a empezar, cómo íbamos a planear el terreno, cómo antes de eso vamos a medir. Todo lo que se debe saber para un buen constructor, lo hemos aprendido en un curso intensivo de 2 días con Roberto, así en la nada, en el papel. Y ahí estábamos, Vive, Van y yo, absorbiendo, porque teníamos que regresar con eso y materializarlo, digamos, ¿no? O sea, ponerlo en marcha. Pero así arrancó, el 2012, al poco tiempo, en marzo, ya hicimos la nivelación del terreno con un tractor. Y ahí empieza un trabajo maravillosamente hermoso conjunto, ¿no? Que seguramente ahora le vamos a dar mucho fuego a eso. Pero, o sea, el agradecimiento a Roberto es único, siempre, ¿no? En este sentido, el acompañamiento que ha hecho durante todo el proceso de construcción, sobre todo de la sala, pero en todo lo otro también. Era todos los días comunicación por mail, ¿no? O sea, he puesto este ladrillo de esta forma, pero ¿de qué forma? Mostrame, de esta, pero a ver, ¿y eso qué quiere decir? No sé qué, y se las ingeniaba para hacerte entender que lo que tenías que hacer es continuar y que no te cagues de miedo de que se te iba a caer toda la sala, y que estaba bien que pongas el siguiente ladrillo que ya esté parado así, por ejemplo, digo, todos los días, mail, este fierro que está acá doblado, que hace ancla, pero no está doblado, no importa, decía, confía, bueno, confiaba así, se hubiera... todo, ¿no? Hasta que vino después en un momento al final. Pero es un proyecto lindo que vale la pena que lo comentemos todos. Sí. El inicio fue uno de los momentos más lindos que hemos tenido en el parque, porque ese día había una sincronización, una sintonía tan linda al poner los sobrecimientos, y ahí es donde entran los chicos de Tiquipayahuasi, que son chiquitos que han estado en situación de calle, ¿no? De los cuales voy a hablar mejor la Gili, que han estado presentes ese día. Eso fue una vez que ya habíamos trazado la forma de la sala en el plano, o sea, del plano se pasa al terreno, ¿no es cierto? Y habíamos
cavado todo, o sea, entre todos, ¿no? Durante 2 o 3 semanas hemos cavado todo el hueco de los cimientos, de todo el contorno de donde iban a ir los cimientos, ¿no? Y ahí, Gili, por favor, contanos esa parte que es una de las cosas más lindas que guardamos, digamos, del proceso de la sala. Es que teníamos varias funciones. Habían unos que estaban con la cabeza totalmente metida en la construcción y cómo tenía que estar el ladrillo y todo eso, ¿no? Habían otros siempre juntando plata, que siempre había que juntar plata. Y otros nos encargábamos de hacer lo que había que hacer. El negro decía que había que hacer las cosas que te pedían en la alcaldía, en esos lugares, ¿no? Entonces, en algún rato nos fuimos a hablar con el alcalde de Tiquipaya y dice, ¿y por qué vamos a querer en Tiquipaya tener un parque? Tienen que mostrarnos que esto le hace bien a la gente. Y bueno, y nos fuimos a las instituciones, al hospital, a Tiquipaya Huasi, y dábamos talleres y conectábamos gente, y se subieron asambleístas de ahí, de la municipalidad, y fue muy interesante incluso esa reunión, porque el que estaba encargado y el que nos ayudaba a ir por un lado o por otro, nos decía, esto que ustedes están haciendo no es para ahorita. Esto es para el futuro, decía. Entonces nos hemos encargado de hablar con las organizaciones y la gente, y entonces cuando se podía y se sentían que querían al parque, y en ese caso en Tiquipaya o así, los chicos a los que les íbamos a dar cosas del mensaje o talleres de la no violencia, subieron a ayudar y estaban así en filita pasando las piedritas para... Y yo creo que el parque no ha sido solamente el construirlo como físicamente, sino también ha ido como armando relaciones. Hasta ahora se sigue teniendo relaciones con la gente alrededor del parque. No como quisiéramos, porque obviamente no hay el tiempo suficiente para llegar a todo, pero se ha hecho absolutamente todo lo posible para que la gente lo conozca y haga su aporte como quería. Entonces ahí las guaguas felices estaban ayudando y estaban como en su casa, estaban en su casa. Yo creo que eso es lo que puedo rescatar. Mucha gente ha aportado sin saber incluso hasta dónde llega, ¿no? Sí, ese día yo me acuerdo que estábamos tan sintonizados y había gente encargada de la mesa del cemento, otra gente de pasar las piedras. Éramos como una especie de hormiguitas haciendo todo el trabajo, súper conectados, porque la primera opción era contratar una empresa que haga el vaciado, ¿no? Pero no alcanzaba los mangos. Pero estamos agradecidos por todo eso, porque gracias a que no contábamos con el suficiente dinero, también abríamos la cabeza para darnos formas y modos e involucrar a otros, ¿no? Y así aparecía esta gente que echaba una mano todo el tiempo. Yo quiero video, esta vez sí me va a dejar compartir, porque comparto video todo el tiempo. No puede ser que no me deje, así que, porque esto entra por los ojos. ¿Dónde está cimientos? Sala. Cimientos. Hay un videito cortito de la escena de eso. Por favor, díganme si se ve ahora. A ver. ¿Se ve? Ese se ve. Hay un error de producción. ¿Qué? Hay un error. Ya paren un cacho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Es la Yera, no soy yo. Ahí está don Pedro que nos dirige. Es la Indira. Sí, pero que vayan juntando igual porque van a entrar encima. Ya pasaron. Por el grande tiene que ir. Primero. Pero las grandes no las Primero las
que vamos a poner al último y van a quedar arriba las grandes. Está bien. Primero, que se A ver, vamos, no pueden, es mucho. Claro. Va, tengo tu charlaina. Uno más. Dos así. Para las chicas. Mira tú. Las medianas lo más fácil. Ese es uno, o el momento de las mezclas, digamos. Buenísimo, ¿eh? Pero Fantástico. Fantástico. era un baile, impresionante. Era un baile. Sí, éramos hormiguitas, haciendo de todo. Y tuvimos el apoyo de don Pedro, que además es un capo para tema de riegos. Bueno, es un capo total. Sí, y nos guiaba y decía, ya vamos, apúrense. A ver, no sean flojos, vamos por este lado, por allá. Y siempre nos impulsaba, ¿no? Y sigue en el parque, don Pedro, ¿no? Pero Sí. claro que sí. Está mejor Sigue, que- ¿no ve? Sí, porque yo me acuerdo de él. Qué bien. Él no se quiere ir. Es eterno, bien. Sí. Sí, don Pedro es un capítulo aparte. Tendríamos que hacer un capítulo aparte para hablar de don Pedro. Es muy cierto esto, o sea, es un enviado de Silo. Yo me acuerdo que es capísimo porque fue el único parque que el encargado del parque, el cuidador, llegamos y a ver, con su cuaderno, con su lapicero, tu nombre, por favor. O sea, tomaba nota de los visitantes para contactar después. La única vez que me hicieron esto en los parques que he estado. Fantástico. Sí. ¿Inauguraron en qué año? Comenzamos el 2012, inauguramos en la estacional de septiembre, el 21 de septiembre, en la sala. Del 2013. Del 2013, claro. Inauguramos el parque con la sala, porque no nos daba, no nos hacía sentido inaugurar el parque sin la sala. Ahí hay fotos también para mostrar. Sí. Es siempre un capítulo la construcción de la sala, porque no es sencilla. Y cómo lograr el albañil para la sala. La parte baja, bien, pero la cúpula no es fácil. ¿Cuál fue la historia? Hay historia, cada parque tiene su historia. De la Montecillo, ¿cuál sería? Digamos que hasta los muros, la parte baja y todo, estuvo un albañil, que era alguien de confianza, de un buen amigo, que nos prestó la mezcladora, que pagó varias semanas de la mano de obra, y era mucho trabajo para una sola persona, así que estábamos todo el tiempo acompañando, mezclando, doblando fierros, pasando material, ¿no? Era solamente una persona. Y para la parte de la cúpula, conocimos a un señor que se llama Daniel, Daniel, ¿no? Que si tú lo veías en ese entonces, pues dirías, no creo que lo logre, porque era un chiquito, era un señor gordito, ¿no? Bastante, era mayor, era gordito, pero tenía una agilidad tremenda. Y cada hilera que se iba formando era un festejo para nosotros. Y estábamos con él acompañando, limpiando ladrillos, ¿no? Era estar todo el tiempo justamente para abaratar el tema de la mano de obra y para que se avance rápido, ¿no? Sobre todo. Él nunca había construido ni siquiera un hornito chiquitito en cúpula, digamos, nada. O sea, había hecho casas cuadradas, lo que un albañil normal sabía hacer. Y no se animaba al principio, no, o sea, decía, porque no tenía idea de cómo era el método constructivo.
O sea, tenía intuiciones de lo que sabe, digamos, ¿no? Entonces fue la guía del Roberto, yo que traducía todo eso un poco con lo que sé de ingeniería X, ¿no? Así podía entender los números y los cálculos, y coordinaba con él para que él lo traduzca nuevamente a lo concreto, digamos, ¿no? Entonces, ha sido alguien que se ha involucrado mucho durante ese tiempo, ¿no? Nos ha tenido mucha paciencia, y ha estado hasta terminar toda la cerrada de la cúpula y todo. En esa época habíamos lanzado la campaña de la Sala 10, que ahí está. Gracias, Vivi, por salvarnos con las fotos. Sí. Y se armó una linda campaña de la Sala 10. El Vive podría contar un poquito de eso porque él se ideó muchas cosas con este tema de la Sala 10. Vive, comenta un poquito de la campaña, de toda esa parte donde hablamos de materializar la sala, toda la parte esa de la campaña. Y sí, porque en un momento me acuerdo que charlando con el Bruno, le pregunté si él sabía, porque era más viejo que nosotros, en qué sala íbamos. Y empezamos a contar así, la sala 1, la sala 2, aquí la sala 3, Punta Vaca, no sé qué, bla, bla, bla. Ah, bueno, dijo, entonces ustedes serían la sala 10. Y fue así como comenzamos a elaborar una campaña. Y fuera simpático porque dijimos, bueno, ¿qué tal si a los amigos le proponemos que nos ayuden con 10? Pueden ser 10 pedidos, 10 pesos, 10 centavos, 10, lo que fuese. Y sacamos muchas fotos con muchos amigos, pero sigue contando tú, Ale, para yo seguir mostrando las imágenes que son muy lindas, donde Dale. ponían así sus manitos. Dale. Entonces era la campaña, tú aportas con 10 para la sala 10. Esa era como el... Y sí, lo mismo, nos mandaron fotos de todo el mundo, los parques que se estaban recién también configurando, qué sé yo. Fue muy, muy linda esa... muy significativo en realidad lo de la sala, lo del aporte para la sala 10, sí. Sí. No sé si tienes la postalcita que diseñó, porque estábamos ya al ras antes de empezar la cúpula, ¿no? Habíamos avanzado por partes. Juntábamos un poquito de dinero y hacíamos un trocito de los muros. Después juntábamos otra vez otro poco de dinero y avanzábamos otro trozo de los muros. Hasta que hemos terminado de hacer todos los muros y nada, entonces teníamos que hacer nuevamente otra campaña para juntar para la cúpula, ¿no? Entonces el Vive hizo un diseño muy lindo en esa época, pegó mucho, ¿no? Donde la cúpula se completaba con un diseño que hizo el Vive transparente, ¿no? De la cúpula, súper lindo, donde podías terminar de visualizar la sala materializada, la imagen entraba muy fuerte por los ojos, ¿no? Y en general operó mucho este tema de bajar la sala desde la estratosfera, que tenía una anécdota, no sé si alguien se acuerda, esto de bajar la sala desde estos espacios altos. Contá vos, Ale. Contá vos, porque... No me la acuerdo muy bien, creo que el Vive se la sabe. Estábamos tratando en realidad de que esa sala sea tan sentida como era para nosotros. La sala ha sido un sostener desde las bases y cada ladrillo, porque inclusive cuando hacemos los ladrillos, las paredes, las hacíamos ladrillo visto y había que ir a limpiar ladrillo por ladrillo para que esté listo, y éramos albañiles, digamos. El albañil ponía y nosotros limpiábamos y le pasábamos otra vez y seguíamos limpiando. Y entonces era un sostener continuo y nos la estábamos pasando muy bien internamente, la verdad. Sí. Y queríamos que la gente lo pueda sentir. O sea, hacer una sala es otra cosa. Sí. Yo no me acuerdo muy bien de dónde surge esto, si es de alguna charla del negro. Sí. De una charla del negro, ¿no es Claro, cierto? claro. ¿Tú te la acuerdas? Pero no me la acuerdo completa. Bueno, Solo sabemos que son palabras del negro, claro. que obviamente tienen gran significado. Las palabras no nos acordamos muy bien, pero en alguna charla el negro decía que las salas
materializaban y se bajaban desde arriba, desde lo alto. Y para nosotros fue literal, ¿no? Ya todo el parque tenía mucha carga, pero la sala, o sea, nos llevó a un máximo, ¿no? Ahí está lo que les decía. Esa es súper linda. Ese es con un efecto de Photoshop o algo así, porque la cúpula no había todavía ahí. Y están en todas las otras salas. Pero eso, fue literalmente eso, haber concebido la sala en otro espacio primero. Y solo ahí recién hemos podido materializarla, ¿no? Y bajarla desde la estratosfera. Nada. Y terminó en el momento en el que, bueno, terminó más o menos, el acto se cerró. El día de la inauguración. El día de la inauguración, sí, ¿no? Completamente, pero también en el momento en el que pusimos el sombrerito, el conoide, porque terminó la sala así, tucu, 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 ¿no? De ladrillo hasta ahí, con una apertura de 6 metros más o menos de radio. Y no íbamos a cerrarla completamente de ladrillo. Y para ese paso particular vino Roberto Conó. Y fue épico lo que pasó ahí, fue súper lindo. Tenemos imágenes, tenemos videos de eso. Fue ese día había una luna llena, espectacular, espectacular. Pasaron cosas así que son Claro, pero también días previos, ¿no? A eso sí. se hizo una charla en la universidad pública, en la San Simón, sobre lugares sagrados. En arquitectura. En arquitectura. Entonces, después de eso, para poner el conoide, subió mucha gente, muchos amigos de arquitectura. Vino gente de Santa Cruz, de La Paz, todos estábamos como en alguna labor haciendo algo para poder culminar con el sombrerito de la sala. Y más o menos fue como un clima parecido a los cimientos. Mucha gente haciendo cosas, mucha gente poniendo el hombro, mucha gente estando atenta, ¿no? Porque igual para esto, o sea, generalmente se utiliza maquinaria para subir el sombrerito, qué sé yo, grúas y qué sé yo, pero fue como un equipo grande de gente que pudo subir el sombrerito. Empujando. Con sogas, sí. Teníamos alas. Sí, creo que teníamos alas, increíble. Pero fue hasta el momento en el que empezamos a levantar toda la estructura del sombrerito que ya tenía el mástil, ¿no? Y verlo poco a poco, algunos desde adentro empujando con palos, otros desde afuera jalando con cuerdas, otros desde abajo empujando para que no se caiga, otros filmando, o sea, increíble, hasta que pum, 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 se cierra el hueco como un eclipse, desde adentro se veía como un eclipse de sol, tan, 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 se cubría, y quedaba la sala terminada, y esas fotos y el clima, lo que se vivió ahí, en el video este de los 10 años van a ver una parte donde se escucha a la Ivien, que es la hija de Gilly, chiquita ella todavía, ¿no? El clima, la emoción, lo que transmite, lo que transmite ahí es algo muy difícil de explicar, ¿no? No podíamos creer lo que nuestros ojos veían, no podíamos creer lo que nuestros ojos veían. Acompañado de unos nubarrones, ya se estaba haciendo, ya era de noche, ¿no? Terminamos, no todos, ya muchos habían venido, pero había un montón de gente todavía de noche. Unas nubes en forma de dragones, una luna llena espectacular, todo era un canto de los dioses que acompañaba al momento, era mágico, mágico. Y al día siguiente hicimos una coa con Don Pedro, con Roberto, una coa, ¿no? Porque era 21 de junio. Claro, era 21 de junio, ¿no? Entonces, como corresponde acá en los pueblos indígenas, ¿no? Don Pedro hizo una mesita, preparó la mesa de la coa, y Roberto estaba súper emocionado también, ¿no? Él decía que lo había sentido así lo adentro, creo que todos, ¿no? Y se hizo la coa, hay fotos, ahí está. Esa es la foto, fíjate lo que es eso. Yo veo eso y me desarmo. Y eso, ¿no? Hasta ahí terminó el aporte concreto de la avenida de Roberto. Y luego
pasaron unos meses más en el revoque, en todo el revoque de la cúpula, hasta la inauguración que fue el 21 de septiembre, ¿no? Que fue otro momento muy, muy, muy fuerte. Hasta el mismo día de la inauguración seguíamos terminando la sala. Colgados ahí, ya. Yo estaba con paletas, así. Las chicas estaban arriba de todo. Nunca habíamos estado tan alto por tan largo tiempo. Nunca he estado en los cielos tanto tiempo, pintando y pintando. Todo era blanco. Estábamos en medio de la cúpula volando. Sí. Eso. Y la inauguración fue hermosa, ¿no? Vino mucha gente amiga, mucha gente. Y no sé si quieres contar un poco de la primera ceremonia. Es como cuando recién caes en cuenta, ¿no? Al hacer la primera ceremonia en la sala, el primer oficio, ese oficio lo hizo un amigo, ¿no? Un amigo querido. Pero en ese entonces, en el primer oficio, para mí es como algo que agradezco mucho porque era caer en cuenta del significado que tenía la sala, no solamente para mí y no solamente porque habíamos trabajado casi 2 años en eso, ¿no? Era como recién caer en cuenta en ese instante que teníamos una sala con el primer oficio. Y yo recuerdo que el registro era de una unidad tan grande, tan fuerte, que en ese entonces me decía como para adentro, en este momento puedo partir tranquila, ¿no? O sea, había una soltura y una libertad total y una desposesión de todo lo hecho. Y ese registro de unidad me permitía poder registrar eso, ¿no? Algo que no es para nosotros y es para el futuro, es para la gente. Sí, qué linda experiencia, ¿no? en esa sala nos maravillábamos. Estaríamos muy locos. Pero cuando hacíamos las ceremonias y no habían paredes todavía, sentíamos la cúpula. Era maravilloso, era una locura. Y cuando ya se terminó, ahí estaba el vacío. Sí, ¿no ve? Pasado y se finaliza y viene el vacío. Yo y el Fernando lo registramos bien, ¿no ve, Fernando? Es fuerte el vacío. Fuertísimo, fuertísimo. Qué hermoso. Todo maravilloso, todo esto que nos están compartiendo. Me emocioné. Pucha, yo, ¿sabe? Les daría de mi parte una última pregunta. Y bueno, el proceso, todo eso que nos han compartido, todo maravilloso y fantástico. Y desde sus puntos de vista o registros, ¿a qué sirven los parques? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Ha cambiado el registro o la comprensión del parque desde el inicio hasta ahora? Para mí, con el Parque Caucaya, sí. Para empezar, yo no sabía, solo sabía que sí lo dijo que es bueno, no hay. Sí, se han dicho que sí, así es. Para empezar así, pero pasado el tiempo y todo el proceso en el Parque Caucaya, mucha cosa ha cambiado, pero queremos escuchar desde Montecillo. ¿Qué sirve Montecillo? ¿Qué dices, Vive vos? Ah. Comenzamos.
Mira, en un momento, en ese proceso de asumir con nuestras manos la tarea del negro, de ir construyendo más que un conjunto, construyendo un nosotros que asumía ese propósito. En ese momento recuerdo que surgió unas palabras que como que describían muy bien eso, ¿no? Y entonces decía, Montecillo se va cargando de acciones, de sospechas, de sentido. Se va instalando desde el futuro, desde el propósito personal e interpersonal. Son cimiento las certezas que en él se desatan. Verde croquis que recoge las pinceladas de nuestros sueños más queridos. Yo creo que eso ocurrió, fíjate. Y yo creo que los parques son eso. Se van instalando desde el propósito personal e interpersonal, se van instalando desde ese futuro que nos dejó predibujado el negro. Y por ahí nos toca a nosotros terminar de dibujar ese croquis. En un momento el parque era un parque de estudio y construcción. Poco a poco se fue transformando en un parque de estudio y reflexión. Es muy diferente, es muy diferente. Y también el parque se va transformando, no sé cómo decirte, pero en mí. Uno llega a uno mismo, no sé cómo decirte. Porque ahí en el parque se da justamente lo que tú has construido. También me acuerdo en esos momentos decíamos que los parques no se construyen, sino que se traducen. Por ahí puliendo el portal, o pintando un muro, o haciendo cualquier laburito por ahí se va construyendo desde adentro. Entonces, nada, para mí Montecillo fue un vientre. Yo ahí nací a otra cosa. Y nada, y como todo vientre o como toda madre, se quiere, se respeta, se cuida, se visita de vez en cuando. Y nada, por ahí. Por ahí. Ahí voy yo. En palabras es muy difícil, pero sería que los parques, el Parque Montecillo es un portal del tiempo y la energía. Es un gran regalo del futuro. Es donde las mejores intenciones humanas pueden transformar absolutamente todo. Y va más allá de uno. Y no solamente es una comunidad, sino es un centro de energía de la especie humana. Y ahí está abierto y ahí está la posibilidad. Y cuando viene la gente a Montecillo, ellos se conectan con ellos mismos y con algo que no tiene tiempo. Para mí es eso, Montecillo. Yo podría decir que de una forma más general, ¿no?
que todavía no se ha comprendido la potencialidad que tendrán en el futuro estos lugares, que lejos de ser una preocupación, más bien es un aliciente. Creo que todos estos años tenemos como un esbozo de lo que puede llegar a ser en el futuro, ya que nos ha acompañado en los momentos más significativos, en las comprensiones más inspiradoras, en ese despertar que todos buscamos. Ha acompañado muchas búsquedas, ya son 11 años, y sin embargo, en mi corazón, Montecillo sigue latiendo súper fuerte y no ha parado nunca. Y ya más personalmente, cómo ha sido tan recurrente el estar allá. Cada vez que subo al parque, yo siento que salgo de otra forma. Y eso se ha ido grabando en memoria, y esa recurrencia, y esa insistencia, y esa búsqueda sigue operando. Entonces, el parque tiene una carga emotiva positiva muy fuerte para mí. Y eso hace que siempre esté presente el hecho de que cuando estoy allá, algo va a cambiar, mi mirada va a cambiar, la percepción que tengo de los otros o del mundo también cambia. Y con el solo hecho de estar allá, algo internamente ya cambia. Entonces, sé que vivir en este mundo que es muy violento, sí nos afecta. Así que yo voy al parque como a poder conectar con esa dirección más profunda, a poder conectar con esa fuerza, ¿no? Así que esa ida y venida, ese vivir entre dos mundos, me da la posibilidad también de vivir en el futuro, en eso que más quiero, ¿no? Y sobre todo, la compañía del guía es muy fuerte estando allá. Para mí, en este proceso de casi 12 años, de 11 años, el parque, todo el parque, y sobre todo su sala, esa sala del mensaje, se ha convertido en un testimonio vivo del abrazo y la protección del espíritu de la gente. Sobre todo, lo que más agradezco es la cantidad de gente que ha circulado por este lugar. Gente inesperada que llega de la nada, que llega porque tiene que llegar. Pero la cantidad de gente que ha llegado a ese parque porque tenía que llegar y que al estar ahí, de alguna u otra forma, ha sido tocada en lo más profundo. Entonces, alguien decía que los parques son una especie de máquinas, pero esto es una máquina de bondad, de protección, de inspiración. Y eso es lo que más agradezco, poder constatar que todo este tiempo ha cumplido con esa función de abrazar a la gente. La gente llega y siente ese abrazo. Y ahí hay algo. Ahí hay algo que no es de este plano y que se completa con lo que la gente trae en sí, ¿no? Que deja que surja, que brote, que nazca. Y
Entonces se me cierra con el primer registro que tuve con el tema del parque y de la sala, ¿no? Que esto es para la gente y para el futuro. Entonces, es así y creo que recién vamos a darnos cuenta de la magnitud y la envergadura de lo que puede llegar a generar eso, ¿no? Incluso en este tiempo de pandemia, en este año y pico de pandemia, durante todo este tiempo ha llegado gente al parque, han habido cosas en el parque, y ha sido para algunos un refugio, para algunos un lugar de reencuentro, de volver a armarse, a encontrarse, a quererse, ¿no? Entonces, es cuestión de, nada, de seguir en la dirección. Yo tengo certeza de que los parques, y sin duda Montecillo, van a ser ese faro de luz. Es así, es así. Va a ser una referencia muy fuerte y nosotros lo único que tenemos por hacer es dar testimonio de eso, nada más. De todo lo que nos ha pasado en este tiempo, en estos lugares sagrados. Eso. Muy lindo todo, toda la historia del Parque Montecillo, todo lo que contaron. Y bueno, vamos llegando al final. Además, un capítulo de la historia de la construcción de las salas siloístas. Y bueno, nos despedimos con un abrazo para todos. Pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube siempre, viendo toda la historia de los parques, de las construcciones, de las anécdotas. Y ahí estamos. Un agradecimiento a todos los que participaron, un agradecimiento al Parque Montecillo. Y nos vemos. Gracias, chicos. A ustedes. Chao, gracias, Montecillo. Gracias a ustedes. Más fuerza y alegría. Gracias por habernos Fuerza y alegría. este viajecito. Ajá.